En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos al episodio piloto de el podcast de Material Extra, el sitio web, la página web, la comunidad web especializada en el cine panameño, centroamericano, latinoamericano. Y ahora con este podcast queremos llegar a hablar de la cinefilia sin nacionalidades. En este episodio, y espero que en los venideros, me acompaña Carlos Silva Benítez. Para los que conocen de Material Extra, él es el escritor de Sound and Vision y después de mucho rogarle, por fin aceptó a formar parte de este proyecto conmigo. Carlos, ¿cómo estás? Bien, un poco preocupado de no quedar como un viejo fósil con estas nuevas tecnologías. Mientras repasamos un poco la historia de los autocines hoy y todas las anécdotas que vienen a continuación, pero súper ilusionado de hablar de cine hasta por los codos. Así que si hablo demasiado largo, pongo parado. Yo sé que una de las principales razones por las cuales tú no querías aceptar es porque tú te preguntabas mucho y que qué es eso de un podcast. Bueno. No, para honrar a la verdad, yo tengo que ser honesto con todos ustedes. La primera persona que a mí me habló de podcast fue Carlos. O sea, él cuando yo empecé el proyecto en el 2015-2016, y estaba preparando la página web y todo lo que se iba a venir a partir de ese proyecto, él me dijo, tú en algún momento tienes que hacer un podcast. Y mira, 4 o 5 años después estamos aquí con el primer episodio del podcast de Material Extra y con la fortuna de contar con Carlos. Y ustedes se preguntarán por qué tanta fortuna. Pues que bueno, yo estoy en Panamá y Carlos está en España, y eso había complicado mucho el tema también de reunirnos y grabar juntos y poder sacar adelante el proyecto. Sí, no, y además que hemos mantenido el diálogo constante con y sin pandemia y era inevitable que íbamos a seguir hablando del cine hasta el punto ahora de entretener o aburrir. Espero que más entretener que otra cosa a la gente que nos escuche en este podcast. Y bueno, ya para entrar en materia, el capítulo de hoy va a ser sobre los autocines. Y Carlos y yo decidimos escoger este tema porque justamente con todo este tema de la crisis sanitaria del coronavirus, las salas de cine comerciales, que estamos todos muy acostumbrados, tuvieron que cerrar sus puertas, ya que son considerados lugares de alto riesgo para transmitir este virus maldito que nos tiene a todos encerrados en nuestra casa. Dada esa situación, se ha recuperado esta forma de disfrutar el cine, que son los autocines. Yo recuerdo que ahí por el mes de marzo o abril empecé a ver las primeras noticias de que en Uruguay se abrió un autocine en el estacionamiento de un centro comercial, que en Miami también se abrió uno, y así fueron cada vez llegando las noticias. Y después en Material Extra me di a la tarea también de escribir un reportaje, porque en Panamá no se van a abrir ni uno ni dos, sino que ya se han anunciado la pronta apertura de 4 autocines. Y lo curioso de todo esto es que yo con 29 años nunca he ido a un autocine, o por lo menos no lo recuerdo. Pero hablando contigo, Carlos, me contaste de que tú sí fuiste a un autocine, y ahí en esa diferencia de experiencias me pareció muy interesante traerte para que me contaras un poquito sobre eso y hablar también de qué son los autocines, cuál es su historia y qué es lo que viene con este fenómeno, si va a ser realmente un fenómeno esporádico solo por esta crisis o realmente vienen para quedarse, como prometen algunos otros. Sí, eso de momento es súper temprano para anticiparlo, pero bueno, ahí tenemos la tecnología de películas 3D que regresó después de muchos años de estar en desuso y es basada pues en un feeling como retro nostálgico, obviamente con los avances que son impresionantes en comparación a como eran antes con los lentecitos azules y rojos.
Pero lo cierto es que eso llegó para quedarse. O sea, las salas 3D siguen tan vigentes como las salas normales. Y a mí me gustaría pensar que los autocines pues tienen una serie de, no sé si ventajas, pero tienen como un feeling distinto que, bueno, representa una opción adicional. En este momento no una opción adicional, sino una opción a secas, porque no hay forma de ir a un cine hoy en día. Y la verdad es que sí, ojalá se queden. Vamos a ver qué va pasando. Mira, Carlos, antes de entrar en materia y que tú me cuentes todas tus anécdotas de allá, de tus días, de tus tiempos, hace como 30, 40 años cuando ibas a los autocines, quería contarte un poquito de la historia de los autocines. Cabrón. Y es curioso porque aunque el concepto se remonta a principios de la década de los años 20, realmente se patentó en 1930 y la primera función se hizo el 16 de mayo de 1932. Sí, bueno, yo no había nacido para esa época por si acaso. No estoy muy seguro, pero esta patente la hizo un gringo estadounidense llamado Richard Holinshed. Y es curioso porque ¿qué prefieres? ¿Que te cuente la historia bonita del origen de los autocines o la historia más, el lado feo, el lado oscuro del mismo? Obviamente el lado oscuro. Ok. Las malas lenguas dicen que Richard Holinshed era el gerente... Perdón, Richard Holinshed. Holinshed, sí, porque cuando te cuente esto vas a ver que realmente es una mierda. Él era el director de ventas de una empresa de lubricantes para autos y patentó el sistema de los autocines como estrategia de mercadeo para vender sus productos. Ok. La historia bonita que no quisiste que te contara es que supuestamente Richard hizo esta patente porque quería llevar a su madre al cine. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué no podría llevarla a un cine convencional? Al parecer, la mamá de Richard sufría de obesidad. Surprise. Y era muy incómoda para esta señora ir a una sala de cine tradicional, así que sí podía llevarla con su auto a ver una película. Que probablemente era un pick-up o lo que hubiese para aquella época. Sí, lo dijiste tú. Yo quiero que sepan de que Carlos y yo tenemos mucho miedo de ser cancelados con este podcast, pero igual vamos a seguir grabando. Ole, ahí vamos. En ese entonces se cobraban 25 centavos por persona y 25 centavos por vehículo. Es decir, que si es una familia de 4 integrantes más un vehículo, lo máximo que tú pagabas por entrar al autocine eran $2.25. Aquí Carlos desde la postproducción. Interrumpo el podcast un segundo para comentarles que los conocimientos de séptimo arte de Luis son inversamente proporcionales a sus habilidades aritméticas. La suma da 1,25, discúlpenlo, él hace todo lo que puede. Seguimos con el podcast. Lo cual es una inflación muy grande si lo comparamos con los precios de hoy en día, donde se hablan de que los autocines van a costar 10, 15, 20. Creo que en nuestro país natal, Carlos, se abrió hace poco un autocine y decían, después creo que vamos a tener alguien que nos va a contar eso, que costaba entre $40 y $50 la entrada al autocine en Venezuela. Entonces, Sí, buena suerte trayendo público con esos precios. Sí, y bueno, alguna de las frases o eslogan que utilizaban en ese entonces para atraer a la gente al autocine es: toda la familia es bienvenida independientemente de cuán ruidosos sean los niños. Sí, eso ya se me suena más familiar a lo que era mi época en los autocines, o sea, cuando yo era niño y me llevaban. Y es que realmente era tal cual es, o sea, mis hermanos y yo no, porque hemos sido más acostumbrados a disfrutar las películas, pero lo cierto es que cada familia dentro de su vehículo podía hacer todo el ruido que le diera la gana y no importunaba al resto de la gente. Y los autocines, recuerdo que sí eran, aunque luego habían otros usos que también comentaremos más adelante, sí eran como muy familiares. Yo creo que el concepto siempre empezó con eso, una experiencia del cine muy familiar y también como
privada, porque otro de los eslogans que utilizaban al principio es cada quien en su propio balcón, o sea, hablar de una cuestión un poquito más exclusiva, privada, de que si tú ibas con tu familia entera y los chiquillos siendo chiquillos hacían todo el ruido del mundo, no molestabas a la persona de al lado, de atrás o de adelante. Pero hablando de ruido, esos eran como los eslogans oficial de los autocines, pero había una frase que se decía muy jocosamente en la época, que es: uno de cada 4 estadounidenses fue concebido en un autocine. Es decir, un autocine es el equivalente a un carnaval latinoamericano. O sea, había que especificar que lo del ambiente familiar era ambiente para hacer familias. Yo me encontré estas frases, se lo juro que no las estoy inventando, yo estuve investigando en el internet y ustedes saben que si están en el internet seguramente es cierto. Okay. Y encontré esta frase y me pareció muy jocosa justamente por eso, porque yo no sé de qué parte del mundo nos estarán escuchando. Espero que sea de Panamá, de España, de Venezuela, pero estamos muy familiarizados con la figura esa de carnaval. Y todos sabemos que en noviembre aumentan los partos en nuestros países porque 9 meses antes se celebraron los carnavales. Así que... Sí, qué belleza. Tiene sentido lo que estás diciendo, porque yo tengo aquí apuntado que a los autocines en Estados Unidos se les llamaba passion pits o pozos de la pasión. Y tiene sentido, ahora que yo, porque era muy niño y era muy inocente, ¿no? Y ya desaparecieron ya cuando entré a una edad en la que hubiese tal vez podido hacer ese uso, ¿no? Pero claro, tú vas en un coche que tiene los vidrios ahumados y ahí adentro haces lo que te dé la gana y nadie te ve. Así que no me extrañaría que esas parejas que no tenían dinero para un hotel o lo que fuese, pues se procuraban un autocine para ampliar la familia, o para no ampliar la familia, coño, para practicar ampliar la familia. Y hace sentido porque, imagínate, yo soy un adolescente y le pido a mi padre permiso para ir a la casa de fulanito, me van a decir que no, pero si le digo que voy al autocine, que hija, vaya con Dios, disfrute la película. Madre, lo que menos voy a hacer es ver la película, pero gracias. Ya te estás emocionando, le vas a llamar a los autocines para que abran ya hoy. Pero bueno, Carlos, yo sé que quiero hablar ahorita como de la experiencia de los autocines. Yo, como comenté al principio, nunca he ido a un autocine, pero sí estoy muy... Quiero que ya abran aquí en Panamá para tener la experiencia. Tengo ciertas expectativas, pero yo quiero que me cuentes tú cuál fue tu experiencia en estos lugares, porque sé que has ido a unos cuantos y que tienes unas buenas anécdotas que compartirnos hoy. Sí, bueno, había un poco de todo, ¿no? También dependía de la época. El primer recuerdo que yo tengo o sea, la primera película que yo recuerdo haber visto en un autocine es por el año 1984. Yo estaba a punto de cumplir 7 años, así que bueno, los ociosos que saquen las cuentas. Y la película era La Caravana del Valor. ¿Tú sabes qué película era esa? No. Ok, esa era una película spin-off de Star Wars de Ewoks. Ah, ¿eso existe? Existen 2 películas de Ewoks, más una serie de televisión animada, más X cantidad de peluches de los Ewoks. Ten en cuenta que después del retorno del Jedi no había más planes de hacer películas y había que sacarle huevos de oro a la gallina como diese lugar. Así que ahí fuimos con la edad correcta para ir a ver esa mierda de pelícuula. Pero bueno, la disfrutamos muchísimo. Fue la inolvidable la experiencia, una locura ver una película al aire libre. Nos llevó mi papá, Alex y a mí y a un par de amigos. Y bueno, fíjate, 1000 años después la seguimos recordando. El tema de los autocines era que, bueno, y los cines en general en aquella época, no era como hoy en día que tú compras las entradas de manera anticipada, sino que la taquilla abría a X hora determinada y se formaban unas colas brutales porque no asignaban puestos, sino que el que entraba primero elegía primero. Entonces lo normal era ir con mucho tiempo de antelación para coger buenos puestos dentro de la sala. En los autocines tenías el detalle de que, como era una fila de coches para entrar, el proceso era más tedioso, ¿no? Para terminar de entrar a ver la película, y lo que pasaba realmente era que nunca llegabas a tiempo para el principio de la película, por más temprano que fuese.
así me pasó con la última cruzada de Indiana Jones, que te puedes imaginar la emoción por ir a ver la tercera peli de Indy, y di por culo hasta que me llevaron. Y lo mismo, pues llegamos a la película y cuando finalmente estacionamos el carro y empezamos a ver la película, estaba River Phoenix en un tren con un poco de animales y yo, coño, esto es Indiana Jones. Me trajeron a la película que no era. Y no fue sino hasta el final de la película que rogué de, coño, vamos a quedarnos para ver otra vez el principio de la siguiente función, y ahí es que atabas cabos y armabas el resto de la película. Ok, yo te quiero hacer un par de preguntas. Dale. ¿Qué hacía que tus padres prefirieran llevarte al autocine que al cine regular para ver La Caravana del Valor o La Última Cruzada? ¿Había como un criterio? No tengo idea. Eso los tendría que preguntar. O sea, podría ser el tema del precio, pero realmente mis padres no eran de escondernos en el maletero. Eso era mi tía Pili, que te lo voy a contar en la siguiente película, que es una tía muy querida, que no nos llevamos mucha diferencia de edad entre mis primos y yo y ella, ¿no? Pues ella es la menor de mis tíos. Y entonces Pili nos llevó en el 91 a ver la muerte de Freddy Krueger, anunciada como la última película de Nightmare on Elm Street, y además era en tercera dimensión, cágate. Y para nosotros era lo más divertido escondernos y que no pagasen todas las entradas. Entonces había mil y un formas de esconderse en el maletero, hasta que los autocines obviamente sabían eso y pedían que todo el mundo abriese el maletero antes de entrar. Y entonces lo que hicimos en aquella ocasión fue que pusimos a mi primo Juan Pablo, que era un nené casi, que no tenía edad para ver esa mierda, lo pusimos en el suelo del asiento de atrás y llevamos una manta oscura y la pusimos en el suelo, y mis primos y Alex y yo como que lo pisamos. Obviamente le dimos todas las patadas que nos provocó. Y así pasamos y pagamos una entrada menos. O sea que igual el tema del autocine era un tema de precio. Los autocines sabían que la gente hacía esa mamarrachada de pagar menos. Una viveza criolla que hoy nos da risa, pero que obviamente nos pasó factura porque el juega vivo es una mierda. Pero les daba igual, porque luego tú estabas adentro del autocine y típico que comprabas refrescos, chucherías, y les salía cuenta. Entonces no creo que ellos les prestaban mayor atención a eso. Y es que al final el negocio del autocine siempre ha sido la dulcería, la venta de golosina, chuchería o burundanga, como le digan a ustedes, y no necesariamente la venta de entradas, porque es que al final proyectar una película, parte de los derechos y de las ganancias las tienes que repartir después al exhibidor, al productor de la película, etcétera, etcétera, y te queda un porcentaje muy mínimo. Entonces, eso hace sentido de que al final dejaran meter a cualquiera, contarle que, mira, si me vas a comprar sodas y palomitas o cotufa, quédate cuantas veces quieres y metes a cuantas chiquillos quieras. Es muy cierto, porque además en aquella época, déjame sacar un poco el bastón, porque la verdad es que me siento como un anciano contando todas estas cosas. Las películas no eran como hoy en día, que los cines se las descargan, ¿no? Sino que eran copias físicas que llegaban al país de forma limitada, y había todo un circuito jerárquico que pasaba las películas. O sea, primero las pasaban en Caracas, y cuando agotaban un poco su tiempo, su público, entonces empezaban a rodarse el interior, y los autocines no eran prioritarios en recibir copias, con lo cual ya venían desgastadas, así como el Grindhouse de Tarantino y Rodríguez. Bueno, más o menos así eran el 100%, coño, de las películas que yo veía en el cine en los años 80. Sí, usualmente una película cuando llegaba a Latinoamérica ya había pasado por Europa, por Asia, y había bajado de México al sur, y entonces ya ese rollo estaba gastadísimo. Sí, exacto. Y entonces lo que quería contar con esto es que realmente, o sea, lo que yo recuerdo, yo nunca vi un autocine hasta arriba lleno o sea, con todos los puestos ocupados. Siempre estaban llenos como a la mitad, ¿no? Por más exitosa que fuese la película. Entonces, ellos no se ponían con esa tontería, y lo normal era ir a la primera función de las 7 de la noche y quedarse a la segunda. Porque, por ejemplo, en Caracas había uno muy famoso que se llamaba el Cinemóvil del Cafetal, que tenía una doble pantalla. O sea, era como una pantalla de espaldas contra la otra. Y solían dar 2 pelis siempre, ¿no? Entonces tú llegabas a las 7, veías una película, y en lo que se acababa,
encendías el carro y te dabas la vuelta y ibas a ver la otra. Ellos eran un poco ratas, me imagino, porque las películas obviamente no duraban lo mismo y siempre duraban que una de 1 hora y media y la otra de 3 horas. Y entonces sí, te jodías, no podías ver 2 películas completas nunca, pero por supuesto que te quedabas a verla, ¿no? Me cuentas esto y me imaginé un plano general y de repente empiezan los créditos de una película, todos los autos se prenden al mismo tiempo y hacen un semicírculo para ir a la siguiente pantalla. Entonces se cambia, ¿no? Sí. Eso es una de las razones que al final fastidiaba un poco de autocine, porque, coño, ¿sabes que ahora que lo estoy pensando en voz alta? Sí caigo en cuenta que entre el público nos acompañaron muchas parejitas calientes, porque una de las cosas que más te fastidiaban viendo la película era que de pronto se encendían las luces de un vehículo, te opacaban la pantalla y ese carro se iba. Y pues la película podía tener media hora, 1 hora, le podían faltar 5 minutos para que se acabara. Y claro, es que uno era muy inocente. Hasta que no lo dices en voz alta no te das cuenta que obviamente era gente que estaba haciendo de todo menos ver la película y cuando terminaban su asunto ya se iban para la mierda. La poca inocencia que te quedaba acabó de ser destruida con este recuerdo que te vino ahorita a la cabeza. Sí. De aquí en adelante es una caída libre. No, y para completar esto, para no acapararme todo el rato hablando de mis experiencias en los autocines, me guardé lo que fue mi favorita para el final, y es que a principios de los años 90 mi familia se mudó a Barquisimeto, que es una ciudad en el interior de Venezuela, y nos mudamos a una urbanización que tenía un muro que compartía con el autocine de Barquisimeto, que estaba en la urbanización El Pedregal. Entonces te puedes imaginar, yo tendría como 13, 14 años, en plena cinefilia bestial, además en una ciudad nueva que no tenía amigos. Mi gran distracción durante esos primeros meses fue ir al autocine todos los días, porque era tan sencillo como salir de casa, caminar media calle, coger una escalera y subirme al muro y tener la película. Y ya después entraba en confianza, saltaba al muro y entraba al autocine, que por cierto tenía un espacio para vehículos y unas sillitas como para la gente que no tenía carros, que podía ir a pie a ver la película. Y por aquel entonces estaban dando Jurassic Park y yo la debo haber visto como 15 veces fácil todos los días, seguido, un día tras otro. Ya pueden tener una pista de cuál es una de las películas favoritas del señor Carlos Silva Benítez. O la gasté de tanta verla. Y en algún momento mientras veías Jurassic Park, bueno, no estabas en el auto, ¿no? Porque si hubieras estado en el auto, hubiera sido muy interesante que miraras el retrovisor mientras veías la película, ¿no? Habría estado genial. Sí. Entonces, bueno, yo quiero que sepan de que Carlos y yo, preparando este capítulo que están escuchando hoy, decidimos ir a nuestras respectivas redes sociales. Carlos a Facebook porque es muy boomer y yo a Instagram porque soy muy millennial, y le preguntamos a nuestros seguidores, amigos y familiares cuál fue su mejor recuerdo de autocine. Y nos llegaron unos mensajes de voz muy interesantes. Algunos están relacionados con la experiencia inicial del autocine, que es, por ejemplo, cómo se escuchaba el autocine en esa época, contando de que había muchos vehículos y no había la tecnología de hoy donde se transmite a través de la radio del auto o a través de audífonos inalámbricos. Entonces, vamos a escuchar algunos de estos mensajes de voz. Bajando Los Naranjos, viendo la pantalla del autocine que se ve a la izquierda, ¿no? Memorias muy interesantes. Siempre husmeando a ver qué películas estaban pasando, pero nunca se sabe cuál es la película porque no te da tiempo, pero la memoria queda ahí, que siempre te provoca. La otra cosa, me acuerdo cuando chiquito que fui al autocine ese mismo, oye, el olor de los micrófonos, como metal mojado, no sé, un recuerdo muy interesante. Tocarlo, ¿no? Parece como si fuera un
un parachoque de carro antiguo, no sé, tenía un olor en particular, nada, no un olor malo, pero un olor particular, y levantarlo y meterlo así en el vidrio, y había que subir el vidrio un poquito para que el micrófono aguantara ahí, bueno, ese elemento de agarrar ese micrófono tan grande y ponerlo en el vidrio, me parece a mí que fue una de las cosas más interesantes, porque la película, sí, chévere, vamos a ver la película desde el carro, una cosa distinta, ¿no? Pero parquear el carro así como mirando hacia arriba un poquito, y esas cosas eran interesantes, pero el agarrar el micrófono, que era pesado así, ponerlo en el vidrio, y eso, pues me trae recuerdos muy interesantes. Ahora van a escuchar a Kake Armas, cabecilla, junto a Carlos, del colectivo de escritores Banda Palabra. Kake nos comparte los pocos recuerdos que todavía resguarda de sus experiencias en el autocine. La primera película que vi en mi vida la vi en un autocine. Era Popeye, con Robin Williams. Recuerdo muy poco de la experiencia, pero sé que es la primera película que vi en el cine. Tengo la imagen ahí de Brutus nadando y un pulpo gigante y una cosa. Luego recuerdo, el único otro recuerdo que tengo en autocine es haber ido con mis papás a ver Breakdance, la película, en los 80, no sé el año. Creo que era una salida más para mis papás que otra cosa, y bueno, les tocó llevar al niño y nada, era una película de baile musical, y me acuerdo que como el audio de los aparaticos era muy malo, mi papá se movía de aparato en aparato buscando el que funcionara mejor. Obviamente lo que salía de aquellas cornetas era una cosa horrible. Bueno, ahí escucharon los mensajes de voz. El de Fernando me parece muy cercano al GIF que me mandaste, los picapiedras, antes de que empezáramos a grabar. Pero me llamó mucho la atención por esta recreación sonora de la experiencia del micrófono. Realmente la diversión de esto es que eran unos aparatos que parecían de ciencia ficción, porque claro, tú veías un terrapleno, un espacio muy grande, con una serie de postes como de 1 metro de altura, con 2 altavoces, que Fernando y tú los llaman micrófono, pero son altavoces. Y la verdad es que es como la parte de que parece un parachoque era cierto, eran dos bichos durísimos de metal, súper pesados, porque bueno, toda la miniaturización a la que tú estás acostumbrado es cosa más reciente, que en el momento todo era gigante. Entonces, claro, si encima tú pones en cuenta de que eras un niño el encargado de traer el audio de la película adentro del carro, era como una responsabilidad pues, muy importante, porque estabas trayendo la mitad de la película, pues. Sí, y lo de Kake lo que me recordó fue a la escena inicial de Parásitos, película reciente ganadora del Oscar, donde el hijo está agarrando en el techo para robarse la señal de Wi-Fi del vecino. Me imaginé al papá haciendo lo mismo, pero viendo dónde agarra el mejor audio del autocine, ¿no? De hecho, hay una parte de ese cuento que falta, y es que uno normalmente no estacionaba los coches muy alejados de la pantalla, como hacia el final, por los ladrones, porque había inseguridad. Entonces, entraban al autocine y robaban a los que estaban más lejos. Lo normal era estar cerca de la pantalla, donde estaba como que la cafetería o lo que vendía las chuches, y que había como más gente caminando, entrando y saliendo de los vehículos, y era como una zona más segura. Bueno, esto del audio obviamente ha ido evolucionando. Uno de los principales retos, yo creo que de todo autocine, es justamente el sonido, porque yo creo que el tema de la proyección es muy fácil. Obviamente requieres una pantalla grande, que no es nada barata, pero una vez tienes eso y un proyector, es muy fácil pasar la película. Pero se nota que la historia del autocine va muy ligada con la historia de cómo se reproducía el sonido. Te tengo unas preguntas de trivia para ver qué tanto estudiaste este tema o qué tanto tu imaginación es capaz de dibujar imágenes de la experiencia. Okay. No son muy difíciles. Vamos con la primera. Porque justo tiene que ver con el sonido. Lo que no quería es que, si te la sabes ya, perdí yo la oportunidad de preguntarte. Y es, en 1941 se resolvió la problemática que arrastraban los autocines desde su invención. ¿Sabes qué fue ese invento? La radio. No, los altavoces fetiches de Fernando.
porque en aquel momento lo que se hacía era instalar unos super altavoces bajo la pantalla que hacían las delicias pues, de todos los vecinos alrededor del autocine. Con lo cual, las quejas de toda la gente que no podía dormir, porque, bueno, por si acaso alguien no lo ha visualizado, los autocines solo funcionan de noche. Entonces, por razones obvias. Ese ruido hasta casi la medianoche no era muy divertido. Entonces, ese fue un invento que sacó de apuros a los autocines, el hecho de tener pequeños altavoces que podías poner dentro del coche. Esto me lleva a una anécdota que encontré aquí en Panamá sobre los autocines. Es que los autocines entre semana eran autocines y los fines de semana pasaban a convertirse en discotecas al aire libre. Eso va perfecto o hace de puente perfecto con mi siguiente pregunta de trivia. Y es, ¿cuál fue el autocine más grande del mundo? No sé, ¿cuál es? Ok. Se llamó Thunderbird Drive-In Movie Theater en Florida. Para el año 2001 contaba con varias pantallas. 14 pantallas de autocine. Así que te puedes imaginar el espacio que ocupaba esa mierda. Y te lo pregunto y lo traigo a la conversación porque obviamente ese espacio en el día lo utilizaban para otra cosa, concretamente un mercado de las pulgas, que también se jactaba de ser el más grande del mundo. Carlos me jodió con sus trivias, como siempre, pero este dato no lo tiene él. ¿Ustedes saben qué país tendrá la pantalla de autocine más grande de toda América Latina? Panamá. Autocinemas, uno de los 4 autocines que están prontos a abrir en el país, prometió que tendrá pantallas inflables de más de 16 metros de alto en cada una de sus 3 sucursales, lo que hará que ostente este curioso récord. Y yo recuerdo que ese Cinemóvil del Cafetal que mencioné hace un rato, que por cierto, Cinemóvil suena como lo que todo el mundo hace hoy en día viendo Netflix en sus teléfonos, lo convirtieron en un mercado de las pulgas y fuimos varias veces como vendedores y como compradores. Mira, Sí, y le dieron además usos para conciertos y para un montón de cosas más, hasta que obviamente el mundo de los bienes raíces le hincó los colmillos a ese espacio. bueno, me parece muy interesante esto, pues esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en este episodio, que es, o sea, realmente cuál es la perspectiva futuro de los autocines. Pero esta cuestión, yo siento que parte del futuro pasa por eso. Si tú esperas que vivir solo de las entradas de la boletería y lo que vendas en las dulcerías, creo que no tienes mayor perspectiva más allá de que cuando llegue la vacuna para el coronavirus. Pero si eres creativo y aprovechas ese espacio de diferentes maneras, ya sea para conciertos, para mercados de pulgas, para eventos de verano, por lo menos aquí en Panamá, yo creo que eso puede que el proyecto sea mucho más rentable. No sé si a largo plazo, pero sí de manera de ayudarte a recuperar la inversión, porque tenemos que ser conscientes, esto es carísimo. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que ahora están aprovechando pues, que las salas de cine están cerradas y realmente es un momento súper oportuno para entrar de nuevo a una nueva generación y ver si se reinventan un poquito y logran enganchar para quedarse, que esperemos que así sea, porque la verdad es que son muy entrañables. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Mira, Carlos, te quería poner ahora unos mensajes de voz. El primero es de mi padre y el segundo es de mi madre. Creo que esto es como más reciente, ya tiene que ser tipo 80, comienzos de los 90. Entonces, como para ver cómo evoluciona la experiencia de los autocines. Dale. Oye, mi experiencia en el autocine fue chévere. Recuerdo haber ido en 2 o 3 ocasiones a un autocine que quedaba en Los Chaguaramos. Lo chévere era que te llevaban las cosas, no, el cine no era tan complejo como es ahora, con los combos, con todo ese aparataje que existe ahora, pero era bastante simpático. Tenía la oportunidad de estar con varias personas
en el carro, o en el mejor de los casos ibas solo con tu pareja y bueno, si la película era mala, era más chévere todavía, pues. Pero Acabaron de escuchar a mi padre, José Luis. Ahora es el turno de mi madre, Olga, que me contó una experiencia terrorífica. Después de todo, en el espacio y en el autocine, nadie te escucha gritar. Autocine. Mi primera experiencia fue algo tenebrosa. Para mi edad, tenía como 11 años. Nosotros nos éramos de Caracas y habíamos ido a Valencia a visitar a unos amigos y a ver algunas cosas, y habíamos estado dando bastante vuelta. Yo me había quedado dormida en el asiento de atrás. Y justamente dicen, bueno, aprovechemos para ir al autocine y están estrenando Aliens. Así que vámonos, la niña está dormida allá atrás, no pasa nada, entran, piden sus tiquetes, yo todo lo estaba yendo, pero más podía la curiosidad de que era un autocine, que incluso llegué a ignorar Aliens, la palabra. Además, para mi edad no significaba mayor cosa. En aquella época, ahora no era muy inocente. Y efectivamente, pues entraron, se ubicaron, empezaron a ver la película. Y yo veía, pues bueno, una nave espacial, cosas así. Cuando de repente sale aquel bicho a atacar, grito. La niña no estaba dormida. Bueno, yo no sabía en qué momento exacto a mí me gestaron, y ya sé que fue por un autocine, porque por eso que dice mi papá puedo intuir eso. Tu papá hay que, ¿sabes? Que, mira, están dando Volver al Futuro. Y tu papá hay que, no, esa película es demasiado buena, la van a querer ver así de principio a fin. Que mejor vamos a ver esta otra cosa que se ve buenísima, que se llama Howard del Pato. Y nada, sobre lo otro, yo siento que lo que cuenta mi mamá sobre que su primer autocine fue con Alien, yo siento que no solo es increíble que tú hayas tenido la oportunidad de ver estas películas en estos espacios, porque sin duda fija ciertas memorias más fuertes, pero también cómo cambia la experiencia, ¿no? Porque una cosa es verla en una butaca normal, en una sala convencional, y verla en un auto también, de alguna manera, tiene que reforzar cualquier cosa que veas en pantalla. No sé, es lo que me imagino, porque es que lo que te comenté, tú que veías Jurassic Park, o mi mamá que está contando que vio Alien, me parece que verlo en un auto tiene que ser acojonante. Bueno, sí, dos cosas. Alien es acojonante, la veas donde la veas, pero lo cierto es que o sea, tú estás al aire libre bajo las estrellas. Yo creo que es aunque estés entre comillas en la seguridad del vehículo, te sientes yo creo que más expuesto que en una sala de cine, que estás como más rodeado de gente, ¿no? Dentro del auto yo creo que estás como tú más en contacto con la película, porque eres menos consciente de que estás rodeado por extraños, ¿no? Con lo cual me imagino que eso, viendo la película, viendo un poco las estrellas alrededor de la pantalla en el cielo, tiene que haber dado como esa sensación de inmersión. Eso es súper interesante porque otra de las cosas que te quería contar es que el autocine funciona distinto para unos géneros que para otros. Yo, por ejemplo, que me he vuelto un poco más particular para ir antes iba a todas las películas que pudiese ir al cine, ahora soy un poco más selectivo. Y una comedia está hecha para ir a verla en una sala repleta de gente que todo el mundo se caga de risa, ¿no? En el autocine pierdes un poco eso, porque no escuchas al resto de la gente riéndose. Pero una peli de terror, una película de suspenso es más tú y la película, con lo cual depende un poco del género de la experiencia. Sí, me hace sentido, pero me pregunto yo cómo funcionará con las actuales películas, ¿sabes? Porque no siento que las películas de hoy en día se vivan de una manera tan colectiva como se podían vivir antes. Porque, por ejemplo, yo estuve haciendo una investigación de cómo van a trabajar los autocines aquí en Panamá, que como les comenté ya se han anunciado hasta 4, y hablan mucho de poner blockbuster, que es al final el principal
forma de cine que hay hoy en día y seguramente es el principal atractivo comercial para atraer la gente. Y yo yo no me tripearía mucho ver Rápido y Furioso en el autocine, a menos que después de eso quiten la pantalla y se arme un rally ahí y empecemos a competir. Coño, pero ya puestos mejor vamos a ver Fury Road, ¿no? Sí, eso es lo que estaba pensando. En cambio, ver Fury Road, que de alguna manera, aunque es un ejemplo reciente, responde también a una forma de cine que ya no estamos tan acostumbrados a ver. Sería increíble verla en el auto y llegar con los autos tuneados y alguien disfrazado de Imperial Joe. Perdón, otra nota de la postproducción es que es importante. El nombre correcto del villano de Fury Road es Immortan Joe, y no lo que Luis dijo, ese Imperial Joe debe ser su nombre artístico de actor porno o algo así. Hacer desastres en el autocine, pero no sé, siento que las películas de hoy en día me cuesta pensar de que creen los mismos nostalgia que las de antes, pero tal vez es porque soy muy cínico y muy joven y cínico. Sí, bueno, eso lo dijiste tú, eso no te lo voy a quitar. Pero hay otro factor que es igual, déjame apoyarme atrás del bastón para enunciar esta parte. Y es que, o sea, antes la cartelera era mucho más limitada. No había, o sea, puede que hubiese la misma cantidad de películas, realmente no recuerdo ni lo he investigado, pero los cines eran de una, dos, como mucho, dos salas. Con lo cual tú acudías a un cine puntual. Eh, en el tema de los autocines, por su misma naturaleza tan gigantesca, o sea, que son tan espaciosos, lo que tenías era una rotación muy alta de películas. O sea, las películas duraban como mucho una semana y enseguida las estaban cambiando. Entonces hacía todo como más especial, porque tenías que ir si querías ver una película puntual, tenías que ir a un cine puntual, no como ahora que esa Rápido y Furioso la tienes en todas las salas, en cualquier cine, de cualquier parte de la ciudad, ¿no? Entonces a veces tenías que irte a otros puntos lejísimos de la ciudad si querías ver algo demasiado específico. Y en el tema del autocine tenías que o esperar a que llegase la película y cuando llegase ir y que el primer día, porque a los 3 días ya están dando otra. Entonces hacía todo como más especial porque te encantaba una película, la querías volver a ver y como no la vieses ahí mismo seguido, la misma doble función, 2 pelis por el precio de uno, igual te jodías y tenías que esperar a que saliera en VHS y eso podía tardar un año o más. Y bueno, Carlos, antes de pasar a la parte final del episodio de hoy, donde vamos a hablar expectativas que tengo de mi primera ida al autocine y de qué tanto futuro tiene esta forma de cine, hoy quiero ponerte los últimos 3 mensajes de voz que nos mandaron para este episodio. Uno es de Mariana, el otro es de Daniela, que son familiares y amigos tuyos, y el último es de un cineasta panameño que trabaja como editor, como montajista, conocido con el nombre artístico de Revolú. Entonces, vamos a escuchar estos mensajes de voz y continuamos después con la conversación. La idea de ir al autocine cuando éramos niños era como cómo escondernos, de qué maneras divertidas escondernos. Entonces a veces nos escondíamos y que nos poníamos nos acostábamos así, nos ponían una cobija arriba y con mis primos. Entonces no nos podíamos mover y qué sé yo, que alguien se movía. Entonces mi tía decía, no, esos son unos pescados que acabo de traer y que están moviéndose ahí, qué sé yo, qué cosa. Pues esto fue en la época de que en los autocines el audio del autocine no eran las corneticas esas que te ponían al lado del coche, sino que los sintonizabas en la radio. Fui en un grupito, no muy grande, y uno de los chicos llevaba el clásico machito Toyota con el mega equipo de sonido, pero o sea, de esos que te aturden. Pues llegamos al autocine, no sé qué, nos bajamos y él pues sintoniza el audio de la película. Estábamos viendo Pocahontas, eso no se me olvidará jamás. Y claro, este tío abre las puertas de la parte de atrás del machito con todas las cornetas, no sé qué. Él terminó siendo el audio de todo el autocine, porque todo el mundo apagó los radios, dejando el equipo de sonido del loco solamente. Así que escuchamos todas las canciones de Pocahontas, súper cool. Ahora les quiero poner el mensaje de voz que nos envió Revolú, cineasta panameño, que habla del autocine como la experiencia transformadora que lo llevó a convertirse en el editor que es hoy.
Soy cineasta porque crecí al lado del autocine de Tumbamuerto, en el centro de la ciudad de Panamá. Los pelados de la barriada trepábamos árboles y subíamos la cerca para poder ver las películas sin pagar. E.T., Rambo, todas las de Burt Reynolds. Lo que más recuerdo son las caras enormes llenando toda la pantalla. Disfrutando el show sentado en una rama, viendo el autocine lleno de carros, empecé a tener la convicción de que en este mundo solamente existen dos tipos de personas: los que hacen películas y los que las miran. Tantas películas que vi de lejos, sin audio, leyendo subtítulos, que me prepararon para convertirme en editor. Estamos de vuelta y Carlos, sabes que escuchando estos mensajes de voz también me vino la idea de que el autocine también está muy relacionado con el vehículo que tengas. Creo que crea una experiencia, un lazo muy fuerte entre la película, el vehículo y las personas con las que la ves adentro. No, sin duda. Una de las cosas más bonitas que tiene el cine, yo creo que más que ver la película, es luego comentarla con la gente que también la vio. Y que sirve un poco como de engrasante social, ¿no? Que nos mantiene pues cerca, ¿no? Y nos da muchísimos temas de conversación con la gente a la que queremos y bueno, como lo he dicho otras veces, con la gente que ni siquiera conoces. El tema del carro sí es verdad que crea un recuerdo adicional. Y sí, es que al final, ¿qué quieres que te diga? Es una nota absoluta la vaina. Ojalá lleguen para quedarse. Bueno, quería comentarte, ya obviamente hemos hecho un recorrido desde los inicios hasta el día de hoy de los autocines. Yo estuve hablando con... Los voy a mencionar, no me están pagando, pero siento que me parece que es heroico lo que quieren hacer ahorita de montar un autocine. Aquí en Panamá se van a abrir 4, que son Autocinema, Panamá Autocine, Autocine Panamá y Somos el Autocine. Unos están ubicados en la ciudad capital y otros están más en la provincia más inmediata, que es La Chorrera. Y cada uno tiene sus particularidades, pero a mí me interesó mucho cómo va a ser la experiencia. Y ellos me comentaban de que, por ejemplo, el tema del audio, que ha sido muy recurrente, va a trabajar, va a funcionar a través de la emisora de radio de tu vehículo y que si en todo caso tu radio está dañada, algunos te van a entregar audífonos inalámbricos para que la señal llegue y no te pierdas la experiencia, lo cual siento que sería un poquito... No sería tan divertido con audífonos inalámbricos. Creo que lo ideal sería con la radio, de manera que tú puedas también conversar con las personas con las que tienes en el vehículo. Tú por lo menos antes decías de que el autocine se entiende solo de noche, pero la tecnología de hoy permite de que inclusive algunos de estos autocines se esté planteando funciones de día porque son pantallas LED o pantallas de lona con unos proyectores muy buenos, pero ellos también son conscientes y dicen que el mejor momento para ver la película sería de noche. Y por último, plantean el autocine como una experiencia en el sentido de que todo tiene que ser un espectáculo. Es decir, vas por la película, sí, vas en el auto, que es algo que no estamos acostumbrados las generaciones actuales. El sonido es a través de la radio o a través de estos auriculares inalámbricos, pero entre tandas se plantean mucho hacer shows musicales o shows para los niños. Entonces, siento que es como un gran espectáculo, como un gran entretenimiento, o así lo quieren convertir. Y bueno, hablando de autocines en época del coronavirus, las medidas sanitarias son estrictas. Tú decías de que en algún momento en los autocines, cuando se dieron cuenta de que colaban a la gente a través del maletero, aquí no te van a pedir que abras el maletero, pero sí van a sanitizar tu auto con unos humos. Te van a fumigar directo. Si te van a fumigar directo, te van a medir la temperatura cuando entres, todo va a hacerse a través de aplicaciones, inclusive los pagos y pedir las chuches o la comida, y va a haber áreas que ya sea que tú cuando entres pases con tu auto a buscarla o
va a haber una especie como de saloneros o mesoneros al aire libre que te lleven la comida a tu puesto. Puedes reservar el puesto de antemano. O sea, como que va a ser una experiencia que están trabajando para que la experiencia sea lo más digital y amigable posible. Y una de las cosas que me llamó la atención es que además de las dulcerías oficiales de los autocines, donde vas a poder comprar las sodas, los hot dogs, las palomitas de maíz y cualquier cosa que estás acostumbrado a ir a una sala de cine comercial, muchos han decidido habilitar áreas de food truck, que por lo menos aquí en Panamá tienen unos 3, 4, 5 años que se han puesto muy de moda, y lo cual abre el abanico a experiencias gastronómicas más variadas dentro de un cine, lo cual me parece simpático. Yo solo pido de que dentro de esos food truck haya uno de cervezas artesanales, porque si no, no tiene sentido de que me habiliten todo esto. Y por último, sí, son autocines, pero también van a habilitar espacios para los peatones con asientos de 2 en 2, con distancia de 1 o 2 metros entre cada uno, para que las personas que no tengan autos o tengan moto puedan asistir también al autocine, pero vivir más bien la experiencia de cine al aire libre. Entonces, esas son como algunas de las novedades de los autocines aquí en Panamá, y bueno, quería comentárselas como para ver justamente todo este cambio. No sé qué te parece todas estas novedades. No, me parecen muy, muy correctas, y lo del chiste fumigar era un chiste malo, pero sí, está claro que tenemos una situación sanitaria súper delicada, y yo creo que ser prudente es el paso adelante adecuado. Están planteando una solución en la que pueda coexistir el cuidado social entre todos con, la experiencia de ir al cine, disfrutar de cultura. Estaba como que anotando todo lo que decías, de hacerte preguntas de cómo, y si la gente que no tiene coches, cómo va a ser, o la gente que tenga hambre, cómo va a ser. Y sí, yo doy fe que el tema de food trucks en Panamá tiene un nivel impresionante. Fue una decepción cuando regresamos aquí a Madrid. Fuimos al primer festival que hubo de cervezas, y repleto de food trucks, cada uno más lindo que el otro, pero hasta ahí. O sea, los logos y los colores muy bonitos, pero la comida es una mierda y carísima. Entonces, me gusta mucho que en Panamá realmente hay una cultura seria de ofrecer calidad. Si eso lo maridan con la experiencia del cine, yo creo que va a ser un pelotazo. De hecho, hay un sitio que me encanta y que creo que te he mencionado, cuando vengas tenemos que ir, que se llama la Sala X, que era un antiguo cine porno en Madrid, que lo reconvirtieron en una cafetería. Entonces quitaron toda la sala de butacas y lo convirtieron en un piso plano con alguna que otra sillita, y proyectan películas sin sonido, y tú lo que estás es ahí, debajo de la pantalla pusieron como una barra donde venden cervezas, y ya, nada, compras unas cervezas y conversas con tus amigos y tienes siempre alguna película de fondo que se proyecta. En esto que te estoy contando, la película es un poco lo de menos, aunque obviamente la gente es más friki, así como yo, pues vamos por eso, ¿no? A ese sitio y no a otros bares. En el caso de los autocines en particular, creo que sí. O sea, mientras más variedad se ofrezca como entretenimiento, más acertado. Lo único es que el tema de los entretenimientos de los niños, pondría como 1 hora sí, 1 hora no, para los que no nos encanta ese tema, saber que, por ejemplo, a las 9 o las 10 de la noche ya no hay temas con niños y podemos ir a ver la película tranquilos, sin payasitos jodiéndonos la vida. Sí, al final yo siento que están planteando mucho este formato de autocine, por lo menos aquí en Panamá, la verdad. No sé cómo serán en los otros países, como un festival al aire libre, solo que en vez de ser la música, lo que nos convoca va a ser el cine, y dado que estamos en esta brecha particular de la pandemia, bueno, todos estamos encerrados en nuestros autos. Yo la verdad, no sé si saben, si nos escuchan desde aquí de Panamá o desde cualquier otra parte del mundo, aquí en Panamá hemos tenido una de las cuarentenas más estrictas y más largas. Yo creo que todos los países dicen eso. Nosotros tenemos 6 meses ya encerrados y saliendo solo por género, un día sí, un día no, y en unas horas muy particulares. Y el hecho de que dentro de 15 días o un mes abra el autocine ya está marcado en mi calendario como la primera salida lúdica que voy a tener
en 6 meses. O sea, que yo particularmente estoy esperando mucho de que abran, y aunque tal vez la oferta de películas o su cartelera no me llame la atención o ya haya visto las películas, quiero ir como una excusa para retomar las libertades que tenía antes de que empezara todo este peo del coronavirus. Nada, a mí particularmente me entusiasma mucho, pero curiosamente no tanto por la cartelera de películas, sino por la experiencia. Cuando usualmente yo voy al cine es por las películas. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Sí, claro, ahí está el juego de que una vez que pasa la novedad, ¿no? ¿Cómo te reengancha para que sigas yendo una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, ahí quienes plantean estos autocines tendrán que jugar bien con los precios, de no matarnos, coño, con los precios, y ofrecer... yo, por ejemplo, si nadie me ha preguntado, así que me lanzo yo así al vacío, trataría de tener una cartelera lo más variada posible, porque los autocines pasaron por muchos altibajos. Es cuestión de ver un poco su historia, ¿no? Comenzaron ofreciendo como entretenimiento muy familiar, y luego cuando eso se estancó, entonces empezaron a proyectar películas de exploitation y de cosas muy sensacionalistas y un poco morbosas, ¿no? Entonces, jugar un poco, crear la cultura y contar un poco cómo fue esa historia y recrearla, como diciendo, bueno, mira, noches de terror, noches de pelis B, noches de películas familiares, noches de Disney o de Marvel. Y jugar un poco con eso, yo creo que le daría piernas para que ruede por mucho tiempo. Así que ojalá que así sea. Bueno, y ya para ir terminando, te quiero colocar el último mensaje, que es de Mario Lara. ¿Tienen futuro los autocines? Como negocio, no. Los autocines abren solo de noche y operan al aire libre. Con esto, de golpe, reduces a un grupo considerable de consumidores jóvenes, adolescentes acostumbrados a pasear en los malls por la tarde como preámbulo a la proyección. Recordemos que antes no existían los malls y las opciones de ocio eran limitadas. Además, ¿quién va a alquilar un terreno que debe ser amplio y por lo tanto costoso para ubicar autos y levantar una pantalla cuya tecnología debe ser consona con la calidad que ofrecen hoy las películas? Tendrías que inflar los precios de los alimentos que vendas en el lugar. Y para ser franco, después de esta pandemia serán menos los que se den el lujo de pagar sobreprecio por una Coca-Cola, que dicho sea de paso, puedes llevarla en tu auto. En fin, ¿dónde está la ganancia del empresario? Esto no se hace por amor al arte, acarrea un costo importante. Bueno, Mario parece analista económico de los autocines, pero siento que tiene algunos puntos válidos, que es lo de los precios. Aquí en Panamá tienen ratos anunciando los autocines de que ya venimos. Obviamente no han podido anunciar nada porque aquí se maneja la reapertura económica a través de bloques y todavía no ha llegado al bloque de ellos. Pero se empezó a rumorar de que la entrada va a ser $20. Para que se hagan una idea, antes de todo este tema, una entrada a una sala comercial era de $6. ¿Y esto va a ser 20 por persona o por vehículo? Por vehículo. Puede que sí haga sentido si vas con los 4, pero considerando también una de las cosas que dice Mario, de que dado la crisis económica que hemos entrado con el coronavirus, la gente se lo va a pensar mucho. Por eso yo siento que al principio se va a apostar mucho por un tipo de cine muy familiar, y ya después sí me hace sentido de que cuando se pase la fiebre inicial por esto, ir a una cuestión más temática, como tú comentaste, de serie B, de exploitation, de ciencia ficción, como para atraer a los cinéfilos que realmente vivan por estas experiencias diferentes. Yo siento de que los autocines sí van a tener futuro, pero limitado, como vamos a decirte, finales del 2022, 2023, cuando ya todo espero yo, la verdad, toco madera, de que hayamos superado de manera global el tema de la pandemia. Sí, o tal vez como una experiencia intermitente, ¿no? Porque si hay pantallas inflables que mencionaste antes, pues igual que los levanten y los tumben para cosas puntuales como el Festival Internacional de Cine de Panamá o cosas muy puntuales, que no esté todo el tiempo ahí y que tenga que estar pagando una mensualidad de un terreno.
Y dicho de paso que los políticos de turno no los destruyan a impuestos. Habría que lanzarlo y ver cómo responde el público. Realmente no hay forma de verlo. Pero repito lo que dije hace un rato, yo creo que el regreso de estos titanes es motivo de celebración. Creo que nos hemos quedado pues sin ir a museos, la gente cada vez lee menos. Y bueno, que haya un espacio nuevo en la ciudad que ofrezca algo, aunque sea distinto, hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Bueno, Carlos, nada, yo siento que hemos hablado bastante de los autocines. Te agradezco acompañarme en esta tarea de este podcast, de este episodio piloto. Agradezco también a las personas que nos escucharon. Quiero dejarles una tarea. Comenten, ya sea a través de las redes sociales de Material Extra, @Material Extra, en todo Facebook, Twitter, Instagram o en YouTube, cuando subamos este podcast, cuáles son sus mejores recuerdos de autocines, si han ido, o en todo caso, cuáles son sus expectativas para ir para ir por primera vez a un autocine, o si no te gusta o no te llama la atención, también queremos saber por qué no quieres ir. Entonces, nada, en el cine no se habla, en este podcast sí, y en los autocines también. Así que muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos dentro de poco.